Un informe del Instituto de Derechos Humanos reveló que las condiciones carcelarias en Chile durante el periodo del año 2019 no son las más óptimas para los reos. En este informe se dio a conocer que algunos internos pasan más de 16 horas sin recibir alimentos. Para conversar sobre este tema tomamos contacto con la coordinadora del estudio Cárceles, Daniela Lara. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Daniela, bien, estaba leyendo parte de este informe. Realmente los datos que se dan a conocer son muy terribles. Pasan los reos a cerca de 16 horas. Mencionábamos ahora, estoy leyendo que también hasta 20 horas, ¿no? Sin alimento. No sé si nos podrías dar algunos datos, las principales conclusiones que pudieron sacar durante este trabajo. Bueno, esta situación que usted menciona no es nueva en el contexto carcelario. Nosotros desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos venimos monitoreando desde el año de la creación del instituto estas condiciones carcelarias. Este es el quinto informe y efectivamente, como usted menciona, uno de los hallazgos es la gran cantidad de horas que transcurre entre la última comida del día y la primera del día siguiente. Específicamente en el Centro Penal de Valparaíso se detectó que no toda la población penal, sino que algunos módulos o sectores de la población penal tienen esa diferencia horaria. Pero tal como usted dice, también hay muchas situaciones de 16 horas, de 18 horas, o algunas más favorables que tenemos como 13, 12 horas o menos horas, porque ha habido también una práctica en algunos recintos penitenciarios de entrega de colaciones, lo que hace disminuir esta cantidad de horas. ¿Eso pasa, por ejemplo, para todos los reos o es un porcentaje de las personas que están en estas cárceles? Es un porcentaje porque nosotros lo que hacemos es una cantidad de entrevistas en las unidades penales y por sistema de administración de la unidad penal la comida es distribuida de distintas maneras. Hay gente Claro. que le llega más tarde la comida, que le llega fría, en algunos casos, por ejemplo, en cárceles concesionadas. Hay gente que a lo mejor le llega en malas condiciones la comida, pero todo depende de dónde está ubicada la población penal en esa unidad penal. Esto como estándar de derecho humano, que es lo que nosotros medimos, es lo que esperamos, es que todas las personas de la cárcel, todas las personas privadas de libertad, no obstante su condición procesal o la unidad penal en que esté, tenga condiciones razonables de alimentación, en este caso, que es el tema que estamos conversando. Ahora bien, el informe también muestra otras realidades en relación, por ejemplo, al baño, a las camas. ¿Qué pasa ahí? Sí, este informe tiene una muestra de 44 cárceles que fueron las que se inspeccionaron en terreno de algunas regiones del país, específicamente la región Valparaíso, Metropolitana, de O'Higgins, Araucanía y Biobío. Por ejemplo, varios hallazgos fueron digamos, rescatados. Entre esos, lo que usted nombraba, que hay limitado acceso a agua en unidades penales, no porque a la unidad penal no llegue agua, sino que las personas no tienen acceso o llaves de agua corriente, digamos, al interior de su celda. Por lo tanto, tienen que entrar, si ellos quieren, durante las horas de encierro, consumir agua, tienen que entrar con botellas de agua. Lo mismo el acceso a los servicios higiénicos. Hay celdas y espacios en las unidades penales en que no tienen baño en su interior. Si consideramos que el encierro, o sea, el momento de ingreso a la celda y que ya no pueden salir hacia el exterior puede ser alrededor de las 17, de las 14 horas, de ahí hasta el día siguiente no tienen acceso a servicios higiénicos. Entonces lo terrible que hemos constatado, y no solo esta vez, como les decía, sino que también otras veces anteriores, es que tienen que hacer sus necesidades en bolsas, en baldes, y al otro día a lo mejor botarlas o las tiran por la ventana. Eso por nombrar un aspecto, pero también detectamos que hay, por ejemplo, todavía encontramos incluso en cárceles concesionadas personas que no tienen acceso a cama. Y eso no necesariamente tiene que ver con el nivel de ocupación de una cárcel, porque una cárcel puede estar bajo el 100% de ocupación, sin embargo, un módulo, un sector o una celda específica puede estar sobreocupada. Por lo tanto, hay personas que duermen en el suelo, que instalan sus colchones en algunos lugares. Hemos detectado personas durmiendo en baños, en pisos, camas que se comparten, a veces que no duerme solo una persona en una cama, sino que más de una persona en una cama. Pero eso tiene que ver con los módulos y sin perjuicio de que hay cárceles en que hay adecuadas condiciones de habitabilidad, también hay que destacar eso. Hay cárceles también en que todas las personas tienen acceso
por ejemplo, a una cama individual con frazadas con sábana. Pero ¿cuál es, por ejemplo, el porcentaje de las cárceles que ustedes revisaron que tiene malas condiciones? ¿Hay una cifra más o menos que se maneja ahí? No sacamos un total, pero Ya, porque fuimos midiendo por ítem, o sea, por ejemplo, perfecto. por cama, por acceso a baño, etcétera. Pero yo diría que alrededor del 80% tiene condiciones bastante deficientes Y eso, de la muestra. Daniela, es una cifra tremendamente alta. ¿Eso es, por ejemplo, por falta de recursos, falta de gestión? Bueno, desde el mundo de las cárceles licitadas, yo diría que aquí hay un problema de fiscalización Mm. respecto a ese grupo de cárceles, porque esas cárceles sí tendrían recursos y sí tendrían condiciones y contratos que deberían mantener unas adecuadas condiciones de infraestructura, sobre todo. Entonces aquí quien tiene un rol activo y a quienes en el estudio mismo y desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se emiten recomendaciones es hacia la labor de fiscalización de estas cárceles concesionadas que realiza el Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, el sistema público, que son las cárceles tradicionales, que son la mayoría de las cárceles de nuestro sistema penitenciario, efectivamente hay una falta de recursos y yo diría que pasa en un gran porcentaje por esa condición. Muchas cárceles, por ejemplo, para mejorar su estructura, para mejorar sus baños, tienen que postular a proyectos de gendarmería. Gendarmería concursa proyectos y los jefes de unidad postulan a estos proyectos y si se los ganan pueden arreglar algunos espacios de la cárcel. Entonces, podríamos decir que es un problema del diseño de nuestro sistema penitenciario y que efectivamente hay un tema de recursos muy importante que aquí afecta la calidad de vida de las personas privadas de libertad. No, totalmente, porque un tema no justifica la otra. O sea, Claro. el hecho de que estén privados de libertad no significa que tengan que vivir en esas condiciones que son totalmente inhumanas. Ahora, usted decía que este informe se basa en 2019, ¿cierto? Pero que están revisando la situación de las cárceles desde el inicio de la creación del INDH. ¿Cómo ha sido ese proceso con el paso de los años? ¿Ha empeorado? Yo diría, bajo mi opinión, que se ha mantenido constante. La situación penitenciaria es muy deficitaria desde el inicio, desde que empezamos a monitorear las cárceles. Ujú. ¿Eso en qué año fue Podría, más o menos? ¿Perdón? Eso desde que comenzaron a monitorearlo, ¿en qué año comenzó eso? Fue el 2013. Ya. El primer informe salió publicado el año 2013 y se refiere a observaciones realizadas el año 2012. Se ha podido a lo mejor ir afinando esta observación, se ha ido a áreas más específicas desde que se iniciaron esta observación y por lo tanto se ha podido ir viendo avances y retrocesos. Pero en términos generales yo diría que más bien la situación se mantiene constante sin perjuicio de ciertas mejoras en temas específicos. Ya. Por ejemplo, hacia el año 2012 no se observaba esta dinámica que existe en algunas unidades penales de entrega de colación a los internos, a las personas privadas de libertad. Hoy encontramos cárceles en que se le entrega una colación para que sea consumida a lo mejor en horas de la noche. Si recordamos bien, más cercano hacia el 2012, fue bastante cercano a la época en que hubo este incendio en la cárcel de San Miguel con muchas víctimas. Hoy día no encontramos situaciones en que se cocina al interior de los módulos. Eso ya está prácticamente extinguido, que existan estas anafres, que tenían balones de gas. Eso no es una situación que hoy día vemos en las cárceles. Pero sí se mantienen situaciones, como le decía inicialmente, de falta de acceso a baño, de falta de acceso a agua completamente las 24 horas del día, que es lo que exigen los estándares internacionales de derechos humanos. Y lo otro que quería comentarles, que bien como usted dice, esta situación es inhumana, perdón, pero eso es más aún patente si pensamos que cerca del 30% de las personas que están privadas de libertad están en prisión preventiva. O sea, muchas personas justifican estas condiciones señalando que en el fondo están pagando alguna deuda que tienen con la sociedad las personas que están privadas de libertad. Pero si consideramos que hay un 30% de personas que todavía no están condenadas, esas personas también sufren estas afectaciones. Absolutamente, y además que esos procesos pueden tardar varios meses y pueden Exacto. estar privados de libertad mucho tiempo. Ahora, usted hablaba sobre los estándares de derechos humanos. ¿Cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos en relación a este tema y cómo se ubica Chile en comparación a otros países?
Bueno, los estándares están consignados en alrededor de 5 o 6 instrumentos internacionales, reglas, principios y recomendaciones que se le hacen a los estados. Y esto, el más conocido de ellos son las que se denominan reglas Mandela, que fueron una actualización que se realizó el año 2015. Estos estándares se refieren a todos los aspectos de la vida penitenciaria, se refieren a acceso a educación, acceso a salud, hacinamiento, acceso a cama, acceso a agua, etcétera. Chile en el contexto latinoamericano, bueno, tendríamos que ver bien con qué país nos comparamos, digamos. En términos de hacinamiento, si bien hoy día Chile tiene un promedio de 106%, o sea, el año 2019 tenía un promedio de 106%, eso en el contexto latinoamericano no es de las peores situaciones, sino que está entre las mejores situaciones en un contexto latinoamericano. Sin embargo, Chile tiene muchas carencias. Por ejemplo, si comparamos con nuestro país vecino Argentina, que hemos tenido la experiencia de visitar cárceles en ese contexto, hemos podido ver que allá está bastante normalizado, por ejemplo, que los internos, la gente privada de libertad tenga acceso a agua caliente. En nuestro sistema penitenciario eso es una excepción o es solo para ciertos módulos específicos. Allá también hemos visto que hay acceso a teléfonos públicos, que la población penal tiene unas tarjetas que se prepagan y pueden acceder a llamadas hacia el exterior. Hoy día también es muy restringida la población penal que tiene acceso a teléfonos públicos. Hay gente en algunas cárceles que no tiene forma de comunicarse con el exterior. Y eso es importante para nosotros porque eventualmente podría ser una vía para formular alguna denuncia, por ejemplo, que es el contexto en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ejerce sus funciones. Ahora, ¿este informe qué pasa? ¿Qué hacen con este informe liberado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Se le entrega a alguna autoridad para que lo pueda revisar, para que se pueda hacer algo? Porque me interesa mucho saber cuál ha sido el rol finalmente del gobierno, de los últimos gobiernos en relación a este tema. Sí, el informe se le remite a las autoridades de Gendarmería de Chile, al Ministerio de Justicia también, y el informe contiene una serie de recomendaciones que están dirigidas al Estado, que también es una labor, una función que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respecto a qué se hace con este informe, se han instalado mesas de seguimiento y de monitoreo de avances o retrocesos respecto de esta comunicación que se le hace, y en el fondo es una forma de notificación al Estado como órgano independiente, de decirle ponga atención en estos aspectos y estos aspectos tienen que ser mejorados. ¿Pero cree que ha sido efectivo hasta ahora? Ha sido efectivo en orden a que, lo que usted me preguntaba de la colaboración de los gobiernos anteriores. En general nosotros tenemos muy buena disposición de Gendarmería tanto para hacer este monitoreo como para los puntos críticos que hemos detectado, pero hay una limitación financiera. Entonces, bajo mi perspectiva, ahí es donde hay que poner especialmente énfasis en inyectar recursos para una mejora de la situación penitenciaria, que efectivamente no es un tema muy popular que se invierta en temas de infraestructura y de condiciones de vida de la población privada de libertad. Pero por ahí van nuestras insistencias, digamos. Sí, bueno, generalmente la población privada de libertad es muy invisibilizada, de hecho tampoco pueden votar, o sea, el trabajo que han hecho realmente es muy valioso, muy importante, ojalá se tome en cuenta porque la situación que están viviendo es, y lo repito nuevamente, es inhumana y preocupa tanto que diga que estamos bien, entre comillas, en comparación a otros países latinoamericanos. Debería haber un estándar que hay y se pide, ¿no? Un estándar internacional, pero lamentablemente no se está cumpliendo. Y bueno, esperemos que esto no siga profundizándose porque realmente es terrible. Y tenemos, bueno, la nota de esto en meganoticias.cl para las personas que nos están viendo, para tener también el detalle de este informe del INDH. Daniela Lara, coordinadora del Estudio Cárceles, muchas gracias por su tiempo, se lo agradezco. Gracias a usted, y yo invito a las personas, al público que nos está viendo, a que revise este informe para tener una imagen real de lo que sucede al interior de las prisiones. Absolutamente. Buenas tardes. Buenas tardes.